Hoy vamos a ver, como les decía, las enfermedades transmitidas por contacto directo. Vamos a ver en la primera parte todo lo que es la parte epidemiológica de datos referente a todo lo que es VIH y SIDA. Luego vamos a ver el tema de la rabia, tanto la rabia humana, tanto la rabia en animales, y luego vamos a ver la enfermedad en sí, el VIH, el SIDA con su parte epidemiológica, para poder conocer todo aquello. Bueno, vamos a empezar indicando en este tema que a partir del programa, primero quiero indicarles que existe un programa nacional que regula el funcionamiento de lo que es el programa VIH-Sida. A nivel del ministerio tiene un rol rector, a nivel de los sedes departamentales tiene un rol coordinador, y a partir de las coordinaciones de red y los establecimientos de salud, donde este programa tiene acciones o brazos operativos a través de los CDBIR o también del CRBIR, que son actividades operativas. Entonces, el Ministerio de Salud en este programa tiene la definición de políticas y también la definición de normas. A nivel del CEDES, como es un rol coordinador, se preocupa de la implementación, de la coordinación y también de la evaluación de este programa. A nivel de las coordinaciones de red, cuando hemos hablado los niveles que existen de salud en el departamento, hemos hablado del primero, segundo y tercer nivel. Y en los primeros niveles hay un nivel superior alto en el cual está la coordinación de red, que de alguna forma tiene su estructura a partir de los establecimientos de salud a nivel municipal o de toda la provincia. Y por último está el rol operativo que se hace de la ejecución de las intervenciones y de alguna forma también atenciones en salud y la característica preventiva en este programa. ¿Cuál es el perfil epidemiológico nacional de este programa? Luego también vamos a ver las enfermedades que se llaman de transmisión sexual, las ITS o ETS, y vamos a ver el VIH-Sida. A partir de aquello quiero que vean cuál es la prevalencia. Yo voy a nuevamente en este tema también establecer o mezclar con algunas diapositivas en la presentación de todo lo que es la parte clínica para que ustedes puedan entender, porque hay patologías o enfermedades que lamentablemente no se ha dado hasta el momento y ustedes tienen que conocer. Bueno, primero, la prevalencia. ¿Cuál es la prevalencia a nivel de América Latina y el Caribe? Vean, como Bolivia ocupamos el 27 lugar en América Latina y el Caribe, con una prevalencia del 0.1%. Eso quiere decir que la prevalencia se calcula por cada 100 personas en el periodo de 15 a 49 años. Enseguida vamos a ver todo lo que es la parte cronológica en la edad y las etapas en el cual representan esta incidencia de casos de VIH-Sida. Nuevas infecciones han habido 96,000, defunciones 64,000. Reitero, la prevalencia es el 0.6%. ¿Cuál es la distribución de casos notificados del VIH-Sida? Vean, esta es la distribución nacional en todo nuestro país y también es una distribución por departamento. El eje central tiene un alto porcentaje en lo que es los casos notificados de VIH-Sida. Vean, Santa Cruz 52%, Cochabamba el 20%, La Paz 17% y otros que hacen el 11%, que están distribuidos en Oruro, Chuquisaca, Potosí, Tarija, Beni, Pando. Potosí estamos con el 2% de casos notificados de VIH-Sida. ¿Cuál es la tendencia? Estamos hablando de casos de VIH acumulados por año de notificación. Vean la secuencia a partir de 1992, donde había muy pocos casos, pero aquí la tendencia es superior y alta.
donde tenemos picos altos como corresponde a la gestión 2015 y también la gestión 2018. Hoy estos casos todavía están aumentando mucho más. ¿Cuál es la estimación de casos? Lo que hablábamos hace rato. Del total, tenemos diagnosticados 125 que hacen el 10%. Vean, la cifra es alta en la estimación de casos, de los casos no diagnosticados. Estamos hablando del 90% y en datos absolutos de 1.105 casos. La población de Bolivia, todos conocen, es 11.842.000. Teníamos un estimado nacional de 16.000 casos. La población de Potosí, 907.842, estimado Potosí 1.230, diagnosticados 125. Vean, sigue alto el dato también a nivel de Potosí, el 100 diagnóstico, 1.105. Casos notificados por vía de transmisión. Vean cómo se transmite el VIH-Sida. Sexual, el 97%, parenteral. Esto se refiere a las transfusiones y otros que vamos a ir detallando poco a poco, pero esto es el 1%. Y vertical materno, esto se produce de la madre hacia el niño, es un 2%. Y esto es la distribución que de alguna forma explica la transmisión. ¿Cuál es la distribución de la epidemia por sexo y edad? Vean ustedes, este es el sexo femenino, el sexo masculino y la edad entre 25 y 39 años tiene el mayor porcentaje de casos que ocurre entre 25 y 34 años de edad. Vean, la tasa es más alta, es el 35%, y luego esto va disminuyendo, llegando a mayores de 45 años, que el porcentaje es un 14%. Esto nos muestra también el tratamiento que están recibiendo estos pacientes, pero vemos que hay un incremento sostenido en los casos y también estos que reciben estos pacientes esquemas de primera y de segunda línea. Vean, esquemas de primera línea estamos ascendiendo cada vez más. El 2011 teníamos algo de 84%, el 2012 85%, pero el 2013 estamos subiendo mucho más para lo que es recibir el esquema de tratamiento en los pacientes, y esto es tratamiento antirretroviral que reciben estos pacientes. A partir de aquello, ahora les voy a reflejar también de forma rápida lo que es la rabia humana, y esto vamos a dar conceptos tanto de la rabia humana y también rabia en animales. Vamos a hablar de rabia humana, rabia en animales domésticos. Esto se refiere a perros y gatos. Vamos a hablar de la profilaxis, campaña de cómo se hacen campañas de vacunación, y vamos a hablar de los indicadores epidemiológicos. ¿Qué es la rabia humana? Vamos a dar como antecedentes que en Bolivia desde 1992 al 2011 se registraron 143 defunciones, de los cuales estos datos de estas 143 defunciones han sido en humanos por el virus de la rabia, presentándose mayor incidencia, como vemos acá, en 1992. Y este es el comportamiento o la tendencia de la rabia humana. Esto se calcula según las tasas de incidencia por 100.000 habitantes. Vean, es un periodo desde 1991 al 2011 como corresponde en el registro, y ven en la pantalla este comportamiento de la tendencia de la rabia humana o en humanos. Las generalidades, ¿cuáles son? Decimos que la rabia es una enfermedad, primero, que es prevenible. Eso es importante que podamos conocer. Esta enfermedad podemos prevenir. ¿Es altamente letal? Sí. El 100% de los enfermos fallecen
y para su prevención es necesario que toda persona expuesta al virus de la rabia reciba la profilaxis antirrábica, pero para esto tiene que haber antes una previa valoración médica. Y esto tiene que ser esta profilaxis oportuna, que solo de alguna forma podrá ser interrumpida cuando esta situación clínica de la persona o del paciente, más el diagnóstico, más el estudio epidemiológico, así lo determina. ¿Cómo definimos la rabia? Cuando yo pregunto, por favor, alumnos, tenemos que resumir de esta manera, porque es importante que ustedes den conceptos claros pero resumidos. Primero, la rabia es una enfermedad que afecta el sistema nervioso central. ¿Qué produce? Produce una encefalitis. Esto está producida por el virus de la rabia, que ingresa o penetra al organismo a través de la mordedura, como estamos viendo acá, de un animal rabioso. Este puede ser doméstico o también silvestre. ¿Cuál es la etiología? Lo que nos interesa bastante. El agente causal de la enfermedad es un virus que tiene una forma de bala. Aquí está la forma del virus, en la parte inferior, y es del genoma ARN. Pertenece a la familia Rhabdoviridae y al género Lyssavirus, el cual tiene 7 genotipos. Vamos a enunciar aquello para que conozcan. El genotipo 1 es el virus rábico propiamente dicho, que ésta se divide en virus de calle y también en virus fijo. El genotipo 2 es el virus Lagos-Bat. Originalmente este virus es aislado de los murciélagos en Nigeria. El genotipo 3 es el virus Mokola, aislado de musarañas en Nigeria. El genotipo 4 es el virus Dubengaye, aislado de un humano en Sudáfrica. El genotipo 5 es el virus, el Lyssavirus 1 de murciélago europeo, aislado en un caso humano en Rusia. El genotipo 6 es el virus Lyssavirus 2 de murciélago europeo, aislado un caso humano en Finlandia y más recientemente. Genotipo 7 es un nuevo virus aislado de murciélagos. Esto se ha dado en Australia. ¿Cuáles son los ciclos de transmisión de la rabia? Tenemos 3 ciclos. Los principales ciclos de transmisión en el país están determinados de la siguiente forma. Ciclo urbano. Este ciclo urbano es el de mayor transmisión provocado por animales domésticos. Puede ser estos de compañía como perro y gato. Vean, esta es la secuencia o el flujo que sigue este ciclo hasta llegar inclusive al fallecimiento del paciente. El ciclo silvestre, esto está provocado por animales silvestres como murciélagos, zorros, felinos, silvestres y otras especies que están representadas acá, que provocan igual una mordedura y pueden también provocar la muerte. El ciclo rural. Generalmente este tipo de rabia se presenta en animales de consumo y de trabajo. Estamos hablando de camélidos, ovinos, equinos, bovinos y otros, quienes están en riesgo de adquirir la rabia a través del ciclo urbano y o silvestre. Como ven, de alguna forma el flujo es similar a lo que ya hemos explicado. ¿Cuáles son las propiedades físico-químicas del virus? Cuando ustedes conocen, hay una mordedura, nosotros, ¿qué debemos hacer? Lo primero, de alguna forma, tenemos que conocer cuáles son las propiedades físico-químicas de este virus y a qué es sensible, a qué es resistente y a qué es indiferente. Eso es importante para que podamos nosotros orientar y tomar acciones rápidas sobre este virus con agentes físicos y químicos en pocos minutos, inactivando por acción de la luz también solar, de la desecación, la radiación ultravioleta, los cambios de pH y temperatura. Entonces es importante que conozcamos aquello. ¿El virus es sensible a qué? Al agua jabonosa, la luz solar, como hemos dicho acá, luz ultravioleta, el calor, los detergentes,
De estos aniónicos, jabones base de amonio, cuaternario el cloruro y el benzalconio, y por último la iodopovidona. Es resistente este virus al fenol, dependiendo de la concentración, también resistente a algunos antibióticos o quimioterápicos. Es indiferente a los anestésicos locales. Acá está la novocaína, lidocaína y también a los antihistamínicos y otros que son indiferentes frente al virus. Pero vean, son sensibles a lo más esencial y que existe en todo nivel, es el agua de jabón o agua jabonosa. ¿Cuál es la patogenia? El inicio de la infección se da, ya hemos dicho, por el ingreso, la penetración, o también se llama inoculación del virus dentro del tejido de un huésped o de una persona que ha sido mordida, susceptible, y después de un tiempo variable, el virus entra al sistema nervioso central por el axoplasma de los nervios periféricos. Este virus permanece más o menos un tiempo largo, aproximadamente en promedio 72 horas, sin propagarse en el lugar de la inoculación o en el lugar de la herida. Cuando el virus llega al cerebro, frecuentemente, ¿esto qué produce? Ya produce edema, produce una congestión vascular, infiltración discreta de los... Esto, de alguna forma, con infiltración discreta de linfocitos y una hiperemia de las leptomeninges vecinas, siendo la más afectada la circunvolación del hipocampo, la circunvalación del hipocampo, que de alguna forma llegamos a la etapa final de la enfermedad o de generalización de esta invasión viral, para que de alguna forma esta célula sirve como alojamiento del virus. Estamos hablando a nivel células de la retina, córnea, piel, páncreas, miocardio, glándulas salivales y también los folículos pilosos. ¿Cuáles son los periodos de incubación? Estamos hablando entre 3 a 8 semanas. En raros casos puede ser de 9 días, inclusive hasta más años, según la gravedad de la herida y también la ubicación. Esto está con la relación a la distancia del encéfalo o a nivel del cerebro, y también de la cepa que se inocula en el lugar de la mordedura. ¿Cuáles son los síntomas? En el hombre se presentan los siguientes síntomas, ¿no? Y las siguientes fases. Existen fases que tienen su diferente sintomatología. En la fase prodrómica hay síntomas inespecíficos. Es de 3 a 6 días. Se produce alzas térmicas persistentes, alteraciones del sensorio. Puede haber hormigueos o parestesias, o de alguna forma puede haber también dolor en el lugar de la mordedura. Hay malestar general, hay fiebre que no cede con ningún antipirético, hay dolor retroocular, hay falta de apetito, hay insomnio, hay dolor de cabeza o cefalea, hay una sensación de angustia, intranquilidad y por último una irritabilidad. En la fase de excitación ya de alguna forma se presentan los signos y síntomas neurológicos de 3 a 5 días, con todo lo que hemos hablado, pero aquí aparece ya lo que es la presencia de la hidrofobia, aerofobia y también la fotofobia. La aerofobia es el dolor ante la presencia de lo que es las corrientes de aire. El tema del agua se llama hidrofobia y a la luz se llama la fotofobia. Estas personas en esta fase pueden manifestar respuestas ya agresivas, hay dificultad a la deglución, hay delirio, alucinaciones, y pueden estos pacientes llegar a las convulsiones. En la fase paralítica, que puede durar de 1 a 2 días, esa fiebre continua, persistente, existe, suele haber hemiparesias, parálisis flácida, coma y puede llegar a la
muerte de la persona. ¿Qué debemos hacer dentro de lo que es la vigilancia epidemiológica? Tenemos que de alguna forma desarrollar varios aspectos de forma rápida. Cuando una persona está expuesta a riesgo de desarrollar un cuadro clínico de rabia, esto con mordedura o lamedura de una mucosa o herida producida por un perro o gato, entonces debemos que en este caso, si no se puede realizar la observación o de alguna forma el animal está muerto o desaparecido, esto generalmente podemos hablar de animales silvestres y también estos son animales que ya son domesticados, como los monos o animales sospechosos o rabiosos y también animales silvestres. ¿Cómo se define en la rabia un caso sospechoso? El caso sospechoso es toda persona enferma que presenta un cuadro clínico de característica profunda neurológica que es compatible con la rabia. Pero cuando hablamos de caso sospechoso, tiene que haber antecedentes de exposición a infección por el virus rábico. Y cuando hablamos de caso confirmado, se demuestra la presencia del virus rábico a través del diagnóstico laboratorial. A eso se llama caso confirmado. Luego debemos hacer en la parte epidemiológica la notificación. Esta enfermedad o esta patología es de notificación inmediata obligatoria. Y esto tiene que ser a través del medio más rápido al nivel inmediato superior. En este caso, el establecimiento de salud da parte de forma inmediata, si es que hay un caso notificado a nivel de la cabecera de municipio. Luego esto pasa a nivel de la coordinación de red y tiene que pasar al programa a nivel departamental. Debe procederse al llenado correcto de la ficha epidemiológica y otros registros que se realizan en los cuadernos. Se debe elaborar una historia clínica y también llenados de los formularios del Sistema Nacional de Información en Salud. Toma y envío de la muestra. Hay dos tipos de muestras, el antemortem y el postmortem. Esto está de alguna forma descrito oportunamente y decimos que las siguientes muestras en el antemortem necesarias son, se puede sacar de la saliva, del líquido cefalorraquídeo, se puede hacer una biopsia de cuero cabelludo, se puede hacer hisopeados corneales y bucales para buscar la presencia del virus. También debemos tomar muestras seriadas de cada una de ellas, al menos una diaria. Estas muestras tienen que tener baja sensibilidad y en el diagnóstico hay una técnica que se llama el IFD y es a través de esta técnica que se realiza aquello. Las muestras post-mortem, estas muestras deben ser colectadas para el diagnóstico mediante inmunofluorescencia. Es un método que se realiza para las muestras post-mortem. También puede haber la inmunofluorescencia directa, que es el IFD, y esto se toma del asta de Amón, del cerebelo, de la médula espinal. Estas muestras ya tienen alta sensibilidad. La transmisión interhumana de la rabia. Es importante que podamos entender estos dos conceptos. La transmisión interhumana de persona a persona de la rabia es muy rara. El tratamiento profiláctico, generalmente de rutina al personal de salud, no está recomendada porque esta transmisión es muy rara y puede ocurrir, sí, puede ocurrir de alguna forma cuando se hace trasplantes de órganos, esto se refiere a córnea y otros, o de alguna forma a través de la vía placentaria. ¿Cuál es la rabia en animales? Esto vamos a hablar domésticos, perro y gato, y definimos también. Primero que la rabia en animales es una enfermedad infectocontagiosa que afecta a todos los animales mamíferos de sangre caliente y esta se transmite a través de una mordedura o un arañazo o inclusive una lamedura. ¿Cuál es la descripción clínica?
También aquí hay periodos que de alguna forma simulan toda esta fase. Y este periodo y todos los periodos simulan entre 10 días a 2 meses, después del cual comienzan los síntomas. Y estos están agrupados en 3 fases. La fase prodrómica, que también existe. Esto de alguna forma es después del periodo de incubación. Este estado prodrómico generalmente se desenvuelve muy rápidamente y puede durar hasta 2 a 3 días. Ya aquí el animal tiene otro estado o aparecen diferentes características en la actitud, en la conducta del animal, y hay irritabilidad o de alguna forma otro cambio de afectividad, hay apatía y letargia, hay decaimiento, hay pérdida de apetito y de alguna forma también algunos cambios persistentes en el tema de la posición. El perro se oculta en lugares oscuros y tiene dificultad para beber líquidos. La fase agresiva, esta es una fase muy de alto riesgo porque está provocado por cualquier tipo de estímulo, provocado o no provocado. El perro escapa de la casa, el animal, y suele andar de manera errante, alejándose distancias considerables, esté atacando a otros animales o personas, y la mayoría de casos de rabia en perros y gatos desarrollan como rabia agresiva. La otra fase es la paralítica o muda también que se llama en los animales. Esto ya existe una dificultad para la deglución porque el animal rechaza los alimentos y peor aún el agua. Hay cambios que ocurren en el ladrido. También ya existe parálisis de los músculos de la laringe y también faringe. Y luego del tren posterior para que después de 4 a 5 días el animal pueda llegar a morir. Esta es la fase más peligrosa y de más cuidado porque se puede confundir con otras patologías como el moquillo canino o el envenenamiento del animal. Periodos de transmisibilidad. Hay un ciclo de la rabia en el perro y vamos a ir resumiendo muy rápidamente. Decimos cuál es el periodo, es decir, la presencia del virus en la saliva del animal, el cual es de 3 a 5 días antes de la aparición de los primeros síntomas clínicos. Durante todo el curso de la enfermedad, es un periodo en que una persona o un animal puede ser contagiado por el virus de la rabia. La vigilancia epidemiológica. ¿Cómo debemos hacer? Hace rato ya hemos hablado de un caso sospechoso, de un caso confirmado. En un animal sospechoso de rabia, puede ser este animal doméstico, perro o gato, o de consumo, también animal de consumo, o silvestre o animales desconocidos que muerden con o sin provocación, que este muestre cambios de conducta. Tenemos que ver la salivación, la incoordinación muscular, la parálisis y muerte, o de alguna forma existe también presencia del signo y síntomas de las fases de infección. Caso confirmado de rabia. Estamos hablando esto en animales y es todo animal doméstico, sea perro y gato de consumo o silvestre, confirmado positivo o de rabia por laboratorio. La notificación, de igual manera, es obligatoria, inmediata al Programa Nacional de Zoonosis a partir del responsable departamental. Y también se debe llenar varios formularios, registros, como corresponde. ¿Qué debemos hacer nosotros en la parte investigativa? Se llama investigación epidemiológica. Estamos hablando lo que se debe hacer en todo caso confirmado de rabia en animales, puede ser domésticos, perros y gatos. Esto se refiere a todo caso sospechoso de rabia canina, debe ser investigado hasta 24 horas de presentada la notificación del caso. Debemos hacer una búsqueda de personas agredidas para que reciban la profilaxis respectiva, identificar, bloquear y controlar el foco de infección aproximadamente a 1 kilómetro, identificar otros posibles contactos humanos y referirlos al establecimiento más cercano a su domicilio para recibir
una valoración médica. También debemos identificar antecedentes del animal agresor y agredido. Y de alguna forma la vigilancia podemos implementarlo, la vigilancia activa y pasiva. Control de foco, ¿cómo debemos controlar? Si el resultado de la muestra es positivo, debe realizarse la investigación y delimitar el área de foco. Reitero, hemos dicho que es aproximadamente de 1 kilómetro a la redonda. Primero, ¿qué acciones debemos hacer? El personal de salud deberá realizar la búsqueda de personas que tuvieron contacto para realizar la profilaxis respectiva. La eutanasia de perros, gatos y otros animales con y sin vacuna antirrábica deberá ser realizada en aquellos animales que tuvieron contacto con el animal positivo a rabia. También debemos realizar la observación de perros o gatos que hayan sido agredidos. Esto debe realizarse por un periodo de 14 días. ¿Cómo debemos enviar la muestra? El diagnóstico de laboratorio antemortem de la rabia humana presenta dificultades debido a las características biológicas del virus de la rabia. Entonces es importante la detección porque este motivo debe tratarse de obtener el mayor número de diferentes muestras y en forma seriada, a veces diaria. Las muestras que pueden ser estudiadas son de la saliva, debemos recoger la saliva en un tubo plástico estéril con tapa rosca y previamente identificado con el nombre y apellido del paciente. Líquido cefalorraquídeo. Se puede hacer biopsia de la piel cabelluda. Esta muestra obtenida por el médico tiene que ser realizada por un médico especializado de la región occipital o de la región de la nuca. También podemos hacer hisopeado que se realiza con hisopo de Draco en ambos ojos, ¿no? Un hisopeado corneal que se llama con diferente hisopo. También podemos hacer un hisopado bucal, podemos obtener el suero para poder buscar la presencia del virus. Post-mortem, el diagnóstico confirmatorio de la rabia se realiza en el tejido nervioso, pero previa necropsia celular del tejido cerebral y también de los órganos que son sujetos a un estudio de investigación y de laboratorio patológico. ¿Cuál es la prevención de la rabia en animales domésticos? Primero debemos hacer vacunar de forma permanente y gratuita a los perros y gatos durante, uno, en una vacunación regular, en las campañas nacionales masivas o campañas nacionales de vacunación también antirrábica a menores de 1 año que no fueron vacunados y cumplimiento estos del esquema de vacunación. ¿Qué edad para el perro, para el animal? En el primer mes de vida, el perro tiene inmunidad pasiva. Esto está transferida por la madre, ¿no? Además, no tiene completo desarrollo todavía aún del sistema inmune. Por lo tanto, la primera dosis debe aplicarse al primer mes de edad, la segunda a los 3 meses, la tercera a los 6 meses y la cuarta al año de edad. Y finalmente una dosis cada año a partir del primer año de vida. La profilaxis, miren, se refiere esto a la protección de las personas expuestas o potencialmente expuestas al virus de la rabia. Debemos hacer lavar con agua y jabón. ¿Para qué? Esto destruye la envoltura del virus, permitiendo su inactivación por el cambio del pH. Desinfección con alcohol, observación del animal durante 14 días. Solo esto es para perros y gatos. Aplicación de la vacuna, infiltración del suero antirrábico y de alguna forma estas acciones. Y por último, también se puede hacer una sutura de la herida para que esto de alguna forma ayude
Estaba hablando de la profilaxis y llegamos a la última parte. Esto es protección para las personas expuestas, que podemos realizar una sutura de la herida. Esto para evitar que haya una infección y favorecer a que de alguna forma esto no haya una réplica del virus. Conductas a seguir en accidentes de mordedura. Vean si de acuerdo a la especie del animal agresor y el sitio de la mordedura, si es grave la herida y la conducta. Generalmente el suero y la vacuna es de forma obligatoria para todas las instancias y los accidentes de mordedura que de alguna forma pasen, incluso de las lesiones superficiales y también las lesiones profundas o laceraciones múltiples que existen en diferentes partes del cuerpo. Tipos de vacunas. ¿Qué tipos de vacunas existen? Las vacunas antirrábicas de uso humano. Existen dos tipos de vacunas en el país: las vacunas derivadas del tejido cerebral, que son SRL, y las vacunas desarrolladas en el cultivo celular. ¿Cuáles son las medidas profilácticas? Vamos a avanzar muy rápidamente. Cuando existe una mordedura, debemos lavar inmediatamente la herida con abundante agua. Hemos hablado agua jabonosa porque es sensible al tema del virus, o con un detergente de uso doméstico, enjuagar con abundante agua o chorro, limpiar la herida con un antiséptico, preferible, hemos dicho, el yodo povidonado, cubrir con un apósito o una gasa. Segundo, debemos acudir inmediatamente al establecimiento de salud más cercano para la aplicación de la vacuna antirrábica. Esto tenemos que ver si es necesario o utilizamos antibioterapia. Tercero, si el perro mordedor es conocido, este debe ser observado durante 14 días de manera estricta, pero también tiene que tener un estricto aislamiento. Si en estos días el animal puede presentar intranquilidad, busca lugares oscuros, presenta baba en la boca, tiene terror al agua, ojos están congestionados y muerde sin molestar, entonces esto tiene que ser de notificación inmediata. En el caso de que el perro manifieste síntomas, se debe iniciar inmediatamente la vacunación a la persona mordida. En caso de que el animal haya sido eliminado, se debe recuperar la cabeza hasta dentro de las 24 horas para su envío inmediato al tema de laboratorio. Se debe elaborar, como aquí es una representación gráfica, un croquis para el seguimiento del animal sospechoso que permita conocer, ubicar posibles personas infectadas y brindarles toda la atención médica como corresponde. Cuarto, estamos pensando si este perro, esta herida es un perro extraño y no existe forma de observarlo, se debe suministrar la vacuna, y de ser una mordedura grave en cabeza, cuello o manos, se debe dar un suero antirrábico. ¿Cuál es el esquema de vacunación? Esto es reiterar de alguna forma, pero yo quiero enfatizar en esto. Estrategias de vacunación. Pueden haber dos, y esto es pregunta de examen, casa a casa y también en puestos fijos. ¿Cómo organizar una campaña de vacunación antirrábica? Primero, se debe dar toda la información a la comunidad para preparar en el carácter de información, educación y de alguna forma a través de un plan de comunicación. Luego se capacita las brigadas de vacunación, como estamos viendo. Estas pueden ser conformadas preferentemente de dos personas, una que vacuna y una que registra, calculando el número de vacunas. También se debe preparar oportunamente todo el material necesario, y aquí refleja todo el material que podemos utilizar: vacuna antirrábica, jeringas de 1 cc, agujas. Esto de alguna forma debemos calcular máximo la utilización 1 por cada 5 canes. Termos pequeños con hielo, el bozal de cuero cordel, cintillos de vacunación de colores, planillas de registro, carnet de vacunación y de alguna forma, por último, recipientes para eliminar las jeringas y agujas usadas en la vacunación. ¿Cómo se vacuna a un perro? Primero, cargar la jeringa
un ml de vacunas igual a una dosis. Este es el primero. El segundo paso, sujetar y amordazar al animal. Tercer paso, como está viendo acá en la gráfica, agarrar con los dedos el cuero del animal en el lugar de aplicación de la vacuna, sujetando de esta manera simultáneamente las patas posteriores, y de acuerdo a la experiencia, esto de alguna forma se introduce y se hace generalmente entre las paletillas de la región posterior del cuello. Cuarto paso, introducimos la aguja en el espacio subcutáneo y aplicamos la vacuna como corresponde. El quinto paso es registrar al animal en la planilla, marcando con una X, y el sexto paso, extender el carnet de vacunación debidamente llenado con el nombre del animal, raza, color, nombre y todo lo que concierne a lo que es el carnet de vacunación. Bueno, esos son de alguna forma la parte que corresponde a este tema. Vamos a, en la próxima clase, continuar. Vamos a hablar del VIH, vamos a hablar del SIDA, como corresponde, para que también ustedes puedan conocer aquello. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, adelante, o caso contrario, concluimos la clase acá, alumnos. Bueno, no hay preguntas. Como siempre, no hay participación, pero en la parte práctica, pues estamos yendo sin leer. Recomendarles nada más, alumnos, a la práctica, vayan leyendo toda la parte de lo que es la vigilancia epidemiológica. Bueno, nada más, gracias, alumnos, por su tiempo y hasta la próxima.